¿Qué nos dice la Biblia acerca del fin de los tiempos? ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? ¿Cómo terminará esto? ¿Quién es el anticristo? ¿Por qué la iglesia no puede identificarlo? ¿Es el anticristo predicado hoy el que aparecerá? ¿Se encuentra la iglesia hoy en apostasía y esto no le permite señalar al anticristo histórico? Si este fuera el caso, ¿quiénes son los responsables de este engaño? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Te aseguramos que esta serie de estudios te hará pensar diferente. Serie de escatología. Confirmará tu fe en las verdades proféticas de la Biblia. Te invitamos a este fascinante estudio de las profecías de Daniel y el Apocalipsis, presentado por el pastor Vincent Valedón. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Entonces ustedes son los valientes que se quedaron. Bueno eso. Okay. Antes de entrar a toda la explicación de esto, debemos mencionar lo siguiente. Necesito que todos me miren para acá. Yo estoy explicando todas estas revelaciones proféticas, primero para asegurar la fe de ustedes en la palabra de Dios. Segundo, para que ustedes sepan que lo que ustedes han creído es cierto. Tercero, para que ustedes sepan que si lo que se había profetizado que debía cumplirse se cumplió, lo que falta se cumplirá. Y cuarto, como toda la escatología tiene que ver con la venida de Cristo, entonces lo que falta por cumplirse es que nuestro Rey venga muy pronto en gloria. La última vez que dejamos a Daniel, lo encontramos muy perturbado. Muy perturbado. ¿Por qué estaba perturbado Daniel? El poder extraño de Daniel 7, el anticristo. Daniel 7:15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había surgido. Ok, 3 cosas perturbaban a Daniel. Número 1, la cuarta bestia. Número 2, los 10 cuernos. Y el otro. Diga conmigo, el otro. Esto lo perturbaba tremendamente. Lo perturbaba. Y a él se le turbó su espíritu. Yo no he tenido tiempo de presentarlo en el estudio, pero si usted se va a leer Daniel en su Biblia, usted va a ver cuán perturbado quedó Daniel con las visiones proféticas que Dios le había presentado. Ya dijimos que para interpretar el cuerno, ¿cuántas escuelas hay? 3. ¿Cuáles son? Interpretaciones: preterista, futurista, histórica. Esas son las 3 interpretaciones. La preterista, ¿cuál más? La futurista, ¿y cuál más? Y la histórica. Cada una de ellas ha interpretado el cuerno. Las primeras 2, la preterista y la futurista, nacieron de 2 jesuitas. Uno llamado Luis de Alcázar, del siglo XVI, y el otro Francisco Rivera, del siglo XVI. Luis de Alcázar decía
que Daniel y el Apocalipsis se habían cumplido en los primeros 100 años de la historia de la iglesia y que el anticristo era Nerón, el emperador romano. Luis Francisco Rivera, por el contrario, dice que el anticristo no había venido y que va a venir ¿cuándo? Al final, justo antes de que Cristo venga. Esa es la posición futurista. Y luego entonces dijimos que está la posición ¿qué? Histórica. Leímos lo que opinaban los protestantes y lo vamos a leer de nuevo. ¿Qué opinaban los protestantes? Juan Wycliffe, reformista inglés de renombre, enseñó que el cuerno pequeño que aparece en Daniel 7 se cumplió en el papado, el cual surgió del cuarto reino de Roma. Sir Isaac Newton, escritor, matemático, filósofo y científico, en su libro Las profecías de Daniel y el Apocalipsis, relacionó el cuerno pequeño de Daniel 7 con el papado que surgió de entre los 10 reinos cuando fue derrocado el Imperio Romano. Fuente: Las grandes profecías de la Biblia. R. Woodrow. John Wesley, fundador de la Iglesia Metodista, creía que las profecías sobre el anticristo ya se habían cumplido en el papado romano. Fuente: Wesley, anotaciones explicativas del Nuevo Testamento. En el año 1754, Wesley escribió: el papado es el hombre de pecado, porque se ha enaltecido por encima de todo lo que es Dios, reclamando al máximo poder y honor, exigiendo privilegios que pertenecen a Dios. Fuente: el anticristo y sus 10 reinos. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de identificar el cuerno, a ver si verdaderamente la posición histórica es la correcta, o es la preterista, o es la futurista. Yo pienso que la preterista queda eliminada, ustedes mismos la eliminan, porque ustedes saben que Daniel y Apocalipsis no se cumplió en los primeros 100 años de la historia de la iglesia. Eso no tiene sentido, no tiene. Además, Nerón no podía haber sido el cuerno, porque ¿cuándo sale el cuerno? ¿De dónde sale? ¿Del imperio qué? Romano. ¿Después de qué? Después de la caída del Imperio Romano. Y Nerón se suicidó en el año 68 después de Cristo. Y Roma cayó en el 476 después de Cristo. Así que el cuerno surge después que cae el Imperio Romano. Y surge el cuerno después que surgen los 10. Y los 10 fueron los que hicieron caer el Imperio Romano. Así que para el tiempo del surgimiento de los 10 es que debe surgir este otro cuerno, para el mismo tiempo, más o menos. ¿Cuándo cayó el Imperio Romano? ¿En qué año? 476. Por lo tanto, debemos buscar entonces el anticristo en esa época. Este cuerno tiene que haber salido más o menos en esa época. En la época cuando salieron los 10 cuernos, por ahí tiene que haber salido el otro, del cual habla Daniel. Características que lo identifican. Primera, época del surgimiento. ¿Cuándo debía surgir? Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significaban que de aquel reino se Espérate. ¿De cuál reino? Diga conmigo, Roma, el Imperio Romano. De aquel reino se van a levantar ¿qué? 10. Y los 10 cuernos significaban que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ok, primero sale del cuarto imperio de Roma. Segundo, sale después que el imperio es derribado y sale cerca de los otros 10. Los otros 10 salieron para el año 476 después de Cristo, cuando el Imperio Romano cayó, siendo emperador Rómulo el Niño. Por lo tanto, todo eso está ligado en esa época. Pregunta: ¿los primeros cristianos sabían eso? ¿Qué dijeron los primeros cristianos del siglo primero, del siglo segundo? ¿Qué dijo Justino Mártir, Ambrosio, Crisótomo y los demás cristianos a través de todas las épocas? ¿Qué decían del anticristo y de cuándo iba a surgir? ¿Conocían los primeros cristianos del siglo 100, 200 y 300 la época del surgimiento
y lo que sucedería para que el anticristo o el cuerno surgiera. Veamos las citas históricas. Justino Mártir, año 165 después de Cristo, en su libro Apologías, escrito en defensa del cristianismo, a los gobernantes de Roma les dijo que el conocimiento de los cristianos en cuanto a los tiempos les movía a orar para que el gobierno del Imperio Romano continuara. Así los tiempos terribles del anticristo que habría de llegar después no les alcanzaría a ellos. Noten que ya los cristianos de aquella época estaban ¿qué? Orando para que el Imperio Romano no ¿qué? Continuara, porque ellos sabían que cuando el Imperio Romano cayera, de ahí iba a salir. Y esto fue en el año 165 después de Cristo. Justino Mártir. Ireneo, obispo de Lyon, hacia el año 190, en su obra destinada a refutar la falsa ciencia, relacionó la predicación de Pablo con el pasaje de Daniel 7 relativo al cuerno pequeño. Ireneo preveía la aparición del anticristo hacia el final de la cuarta monarquía, el imperio de Roma, la que existía en su tiempo. Qué tremendo. Así que Ireneo, que fue uno de los padres de la iglesia, decía que después de la cuarta bestia que iba a venir el anticristo para el año 140 al 202 después de Cristo. Tertuliano de Cartago escribe en el año 197. Noten los años. Sabemos que la terrible catástrofe que está suspendida sobre la tierra entera y la misma premura del tiempo que nos amenaza con terribles calamidades está retrasada por el respiro concedido al Imperio Romano. ¿Qué obstáculo, sino el Imperio Romano, cuyo desmembramiento entre las manos de 10 reyes conducirá al anticristo? Fuente de la resurrección de la Chair, escrito hacia el año 210 de nuestra era. Noten que antes de que el Imperio Romano cayera, ya los cristianos estaban diciendo que iba a caer, y que iba a caer en manos de ¿quiénes? 10 cuernos, 10 sordas barbas, y que de ahí vendría ¿qué? Ya ellos lo sabían. El pueblo cristiano de hace rato atrás ya sabía todo esto, iglesia preciosa que estás aquí reunida. Hipólito de Roma escribe: ¿quién será pues aquel que detiene hasta el presente, sino la cuarta bestia, a la cual sucederá el engañador cuando haya sido derribada y desposeída? Fuente, comentarios sobre Daniel, Lefebvre. Note que aquí tenemos otra cita más de Hipólito de Roma para el año 170. Estos fueron nuestros padres espirituales, los primeros cristianos de esa época. Ya ellos sabían cómo era descifrar este asunto. Ambrosio, obispo de Milán, dijo: después de la caída o el fallecimiento del Imperio Romano, aparecerá el anticristo. Fuente, Newton. Crisóstomo dijo: cuando el Imperio Romano desaparezca, vendrá el anticristo y naturalmente así será, porque mientras dure el temor a este imperio, nadie se exaltará a sí mismo. Pero cuando desaparezca, él atacará a la anarquía y tratará de dominar el gobierno de Dios y del hombre. Como Roma seguía a Grecia, así el anticristo a Roma. Fuente, Crisóstomo, Homilías. Así que Crisóstomo sabía que el anticristo, el cuerno pequeño, no podía salir ni ejercer su poder mientras estuviera ¿qué? El imperio ¿qué? Romano. Por eso es que en la carta a Tesalónica, lo voy a mencionar aquí, cuando Pablo habla del hombre de pecado en segunda de Tesalonicenses, Pablo dice que está muy mal interpretada por los cristianos de hoy en día y por los libros escatológicos futuristas de hoy. Y ustedes van a ver cuándo fue que la iglesia cristiana dejó de ser histórica para convertirse en futurista. Pablo dice en 2 Tesalonicenses, Pablo dice muy claramente: ustedes saben que cuando yo estaba con ustedes, yo les dije lo que los detenía hasta que se manifieste el hombre de pecado. Pablo no puede hablar claramente, porque si esa carta la coge el Imperio Romano, lo mandan a matar. Ahora los cristianos están diciendo que el Imperio Romano se va a acabar. Y Pablo tiene que hablar en 2 Tesalonicenses de un lenguaje figurado. No es el Espíritu Santo el que detiene ninguna aparición de ningún anticristo. Lo que lo detiene era el imperio. Lo es un artículo neutro. Lo que lo detiene. Ustedes conocen en español, lo que lo detiene. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es artículo neutro. Él es una persona de la divinidad. Lo que lo detiene. ¿Qué era lo que detenía la aparición del anticristo? El Imperio Romano.
Y aquí Crisóstomo dice que el emperador no va a permitir que nadie se suba por encima de quién, de él, porque a los emperadores se le llamaba Césares, y César significa Dios. Y el anticristo viene a aparecer como quién, como Dios. Por eso es que tiene una boca que habla ¿qué? Grandes cosas. Cirilo de Jerusalén dijo en el año 348: el anticristo aparecerá cuando los destinos de Roma estén cumplidos. Entonces el fin del mundo estará cerca. Sobre las ruinas de este imperio se elevarán 10 reyes que reinarán quizás en diversos lugares, pero al mismo tiempo a esos 10 reyes sucederá el anticristo. Fuente: Obras completas de Cirilo, León, 1844. Pregunta: ¿lo sabían los primeros cristianos, sí o no? ¿Qué estaban esperando los primeros cristianos que tenía que suceder para que apareciera el cuerno? Tenía que caer ¿qué cosa? Por lo tanto, tenemos que buscarlo cerca de la caída del Imperio Romano, porque esa es la señal. Así como Roma sucedía a Grecia, los 10 cuernos sucedían al Imperio Romano, el otro sale para esa misma época también. Eliot dice: tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Iranzo 130 al 200 después de Cristo, el discípulo del discípulo de Juan hasta Crisóstomo, años 347 al 407 después de Cristo, inclusive a Jerónimo, del año 331 al 420 después de Cristo, asegurando todos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Fuente: Eliot, Apocalipsis, libro E. Hermanos, pregunta: ¿sabían esto los cristianos? Pablo lo sabía, Él le escribió a los tesalónicos. La carta de Tesalónica es una carta escatológica, porque los tesalonicenses fueron de esas iglesias que se preocuparon por saber cuándo Cristo venía. Así que Pablo entonces le escribió. Por eso Pablo no le escribe tanto de la venida a otras iglesias, pero a los tesalónicos sí. Y en Tesalonicenses, mire lo que Pablo dice. Segunda de Tesalonicenses 2. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por Lo ahora. es un artículo ¿qué? Neutro. ¿Hay alguien aquí que sepa de español? ¿Está claro eso? Amén. Lo es un artículo neutro. Pero hoy en día dicen que es el Espíritu Santo que está deteniendo la aparición del anticristo, que va a venir, que si no viene, que cuando el Espíritu se vaya, que entonces va a aparecer, que siento que si lo otro, y entonces 3 años y medio de tribulación. Hermanos, todo eso es futurismo. Eso no es lo que creyó la iglesia en los primeros siglos. Ahí está el testimonio de todos ellos. Ellos decían que el poder radicaba ¿dónde? En el Imperio Romano. Por lo tanto, hay que buscar la aparición del anticristo en aquella época, no en el futuro, es allá atrás. ¿Por qué me miran así? ¿O soy yo el que los estoy mirando? ¿Me están escuchando, iglesia preciosa, mis amados que están aquí, mis historiadores que están aquí preciosos? Note, Pablo no puede decir claramente la cosa, porque si esa carta cae en las manos de algún oficial romano, empiezan a matar a los cristianos. Pues Pablo escribe en un lenguaje simulado. Ustedes saben que cuando yo estaba con ustedes yo se lo decía, no se lo puedo decir ahora en la carta porque... Pero ustedes saben que yo le decía a ustedes saben lo que lo detiene es el Imperio Romano. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Sigue. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Ok, ¿quién era aquel que lo detenía? Lo era el Imperio Romano. ¿Y aquel que lo detenía, quién era? El César de Roma. Claro, porque César sí es una persona y el que lo detiene es el César, o sea, el emperador. Porque usted no entiende que el cuerno se hiergue con los poderes que tienen los emperadores romanos, el Imperio Romano. Por lo tanto, mientras tuviera el Imperio Romano y mientras tuvieran los Césares de Roma, este cuerno no podía surgir. El imperio tenía que caer y el poder monárquico que estaba en los Césares romanos tenía que desaparecer para que entonces el cuerno pudiera surgir. Hablando en Constantinopla por el año 400, Crisóstomo se expresó en el mismo sentido. Oigan, Podría con todo derecho preguntarse el significado de esta palabra.
lo que lo detiene, y desear saber después por qué Pablo se envuelve en tan profunda oscuridad. ¿Qué significa, pues, lo que lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, o bien lo que impide que se manifieste. Como él, Pablo, designa a la potencia romana, ha debido hablar en términos indirectos y velados, porque no querría suscitar gratuitamente odios y exponerse a inútiles peligros. Si hubiese predicho, efectivamente, que de ahí a poco se desmoronaría esa potencia, habría sido inmediatamente exterminado como enemigo público, y todos los fieles con él como soldados que marcharan bajo sus órdenes. Cuando haya desaparecido el imperio romano de la tierra, aparecerá aquel, el anticristo. Fuente: Segunda homilía sobre la segunda epístola a los tesalonicenses. Barriero. Crisóstomo para el año 400 estaba escribiendo esto. Él es un padre de la iglesia, Crisóstomo. Ya los cristianos de aquella época sabían todo este asunto. Los de hoy no la saben, pero en aquella época todos ellos lo sabían. Y por eso es que él hace esta explicación de la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Qué dice la historia sobre todo lo que dijeron los cristianos que acabamos de leer? La historia verifica, y la arqueología, todo lo que estamos diciendo. Privilegios y derechos papales. Cuando el imperio romano se convirtió en cristiano y la paz de la iglesia fue garantizada, el emperador dejó a Roma al papado para que fuera la silla de autoridad para el vicario de Cristo, quien reinaría en la independencia de toda autoridad humana, de la consumación de las edades hasta el fin de los tiempos. Fuente: Derechos y privilegios papales. Quiero que sepan que ese libro es del Vaticano. ¿Usted está entendiendo? Eso no es un invento de no. Estoy apelando a la historia. Este mismo libro, la Iglesia de Roma, dice que esos son los derechos y los privilegios que tiene el papado. Cuando el imperio romano se convirtió en cristiano y la paz de la iglesia fue garantizada, el emperador dejó a Roma al papado para que fuera la silla de autoridad para el vicario de Cristo, quien reinaría en la independencia de toda autoridad humana, de la consumación de las edades hasta el fin de los tiempos. ¿Cuándo ocurrió eso? Necesito que todo el mundo me mire para acá. En el año 323, Constantino, el emperador, bueno, no era emperador, era un general. Y aquí hay historiadores que no me pueden dejar mentir. Se estaba guerreando, estaban combatiendo por Roma. Él quería ser el César. Estaba luchando con otro general que se llamaba Dacio. Dacio era un pagano. Y Constantino, en una movida política, dijo: pues yo sé lo que yo voy a hacer, yo me voy a convertir en cristiano. Y así tengo a todos los cristianos del imperio de Roma conmigo, y así ellos me hacen a mí el César. Y así mismo fue. En el año 325, Constantino dirigió el primer concilio, que se llamó el Concilio de Nicea. Él fue el Maximus Pontífice. Él, porque los Césares eran los Pontífices Maximus, porque ellos eran los sacerdotes del dios Sol. Así que él dirigió el Concilio de Nicea. En el año 330 más o menos, Constantino se mudó a Istambul, con lo que es Istambul hoy, y le puso Constantinopla, porque él dijo que Dios le había dicho que moviera la capital del imperio para allá. Lo que pasa es que alguien había que dejar en Italia, y entonces ¿quién mejor que el obispo de Roma en aquella época, que todavía no se llamaba papa, se llamaba obispo de Roma? Y él lo dejó en la cabeza. Claro, el obispo de Roma todavía no podía ejercer autoridad, porque ¿quién estaba todavía en el poder? El emperador de Roma. No fue hasta muchos años después, que el obispo de Roma no pudo ejercer la autoridad que más adelante la historia tristemente dice que ellos ejercieron. Pero vamos a ver estos datos históricos. Así que, ¿cuál era el tiempo del surgimiento? ¿Cuál era el tiempo? ¿La caída del qué? Ese es el tiempo del surgimiento. Ubicación, segunda característica, son 10. La ubicación. ¿De dónde sale este cuerno? ¿Este cuerno de dónde es? Características que lo identifican. Segunda, ubicación. Daniel 7. Y los 10 cuernos significan
que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Espérate, una pregunta. Los 10 cuernos, ¿qué son? ¿Son cuernos qué? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Están hablando lengua. ¿De dónde salen? ¿Y cuál es la cuarta bestia? ¿Cuál es? Roma. Por lo tanto, los cuernos son ¿qué? Romanos. Todos los cuernos. Claro, por eso en la estatua de Nabucodonosor los pies son de hierro y de ¿qué? Y de barro. No dice que viene otro imperio, sino que aquel mismo va a ser un imperio como. Sí, claro. Así que todos los cuernos son romanos. Este cuerno también es romano. Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La iglesia de Cristo no nació en Roma. ¿Dónde nació? En Jerusalén. No nació en Roma. Así que el nombre también habla del lugar del surgimiento, porque la iglesia de Roma salió de Roma. Próxima característica, la número 3. Características que lo identifican. Tercera, ¿qué sucedió para que surgiera? Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Así quedó el imperio romano cuando fue dividido. Todavía era Roma, pero estaba como. Y el sueño de Europa es volverla a ¿qué? Por eso Hitler utilizó los emblemas de Roma. Adolfo Hitler utilizó los emblemas del imperio de los Césares romanos. Inclusive el saludo de Hitler era un saludo del imperio romano. ¡Ay, Hitler! Claro, porque así se saludaban los Césares. Así se saludaban en aquella época los Césares. Él adoptó todo. O sea, fue una cosa impresionante, porque él quería unificar a Europa. Si el imperio romano no desapareció, sino que fue ¿qué? Fragmentado, fue dividido. ¿Qué pasó? Necesito que me escuchen y luego vamos a leer. En aquella época empezaron a ocurrir un montón de conflictos internos en el imperio. Y los conflictos ya no eran de naturaleza política, sino de naturaleza religiosa. Porque ahora el emperador era ¿qué? Cristiano. Entonces empezaron unas luchas impresionantes dentro del imperio con el asunto de la religión, que se parece a lo que está pasando ahora mismo en Norteamérica, porque el presidente norteamericano tiene unas convicciones espirituales muy fuertes y él está tratando de traer sus convicciones espirituales a la forma de gobernar los Estados Unidos, y el mundo entero está reaccionando. Porque el mundo no quiere un gobierno que tenga que ver con cosas espirituales. Tú no ves que el mundo se ha secularizado tanto, que lo que quiere es un gobierno donde cada uno pueda hacer lo que le da la gana. Lo que pasa es que cuando tú buscas los gobiernos que son secularistas o que son corruptos, los dos están en crisis. Por ejemplo, yo estuve en Suecia. Suecia es el país más secularista de Europa. No hay pobreza en Suecia. No hay pobreza. Es el país per cápita, no es el más poderoso del mundo, pero per cápita, por la cantidad de terreno que tiene y la poquita gente, es el país más rico del mundo. Pero es el país de mayor suicidio en el mundo. El secularismo que deja al hombre vacío de Dios lo lleva a quitarse la ¿qué? La vida. En cambio, en Haití no hay suicidio. Hay que coger los suecos y montarlos en unos jumbo jet y mudarlos a Haití, coger los negritos haitianos y moverlos a Suecia. Y se resuelve el problema de los suicidios. Ok, necesito que todos me miren para acá. Entonces habían unas luchas espirituales, religiosas tremendas en el imperio romano, porque ahora el César era cristiano. Claro, habían unos problemas tremendos. El imperio romano era pagano. Toda la vida habían adorado a los dioses. Habían adorado a Rómulo y Remo, los patrones que habían, del cual habían nacido el imperio romano. Si alguien sabe de historia aquí, sabe que estoy hablando la verdad. Adoraban al sol, adoraban todo. Tenían estatuas por donde quiera. Yo fui a Italia, usted va a Roma y hay estatuas por donde quiera. Pero si usted va a Israel, no hay una sola estatua. Qué tremendo. Pero en Roma está lleno de estatuas. Por donde quiera hay estatuas. Estatua por aquí, estatua. Es una cosa impresionante. Y habían unos conflictos tremendos.
Y de repente entró una doctrina que se penetró en algunas de estas 10 hordas bárbaras, que se llamó el arianismo. ¿El qué cosa? Ario fue un cristiano que se inventó una teología, y algunas de estas tribus bárbaras se volvieron arianas. Inclusive el hijo de Constantino, Constantino II, y Constanza, su hija, se volvieron arianos también. Era una lucha terrible lo que había dentro del imperio. Entonces ahora ya no era la lucha por mantener el imperio romano contra los enemigos, sino la lucha por mantenerlo con los conceptos ¿qué? Religiosos correctos. Eso hizo que 3 de estos desaparecieran, porque se volvieron arianos. ¿Qué creen los arianos? Se parece mucho a los testigos de Jehová. No vengo aquí a atacar a ninguna religión, ninguna iglesia. Yo estoy probando la historia. ¿Qué creen los testigos de Jehová? Que Cristo no es Dios. Eso mismo creían los arianos. Los arianos enseñaban que Cristo no es Dios. Hay una lucha tremenda, pero vamos a dejar que la misma historia nos los revele. Aquí están cómo quedó el imperio. Las hordas bárbaras. Los alamanes se convirtieron en los alemanes. Los burgundios hoy son los suizos. Los francos en los franceses. Los lombardos en los italianos. Los sajones en los ingleses. Los suevos en portugueses. Los visigodos en los españoles. Los herulos, los vándalos y los ostrogodos fueron extintos. Desaparecieron. Y vamos a probar en la historia por qué fue que desaparecieron. Primero veamos cómo Constantino mueve la capital de Roma y de Italia a Constantinopla, lo que es Istambul hoy. Ahí está. Istambul estaba aquí y él dijo que Dios le había hablado, y entonces movió la capital del imperio romano hacia Constantinopla. Y en Italia dejó al obispo de Roma. Quiero que sepan que la iglesia cristiana siempre ha tenido obispo. Había un obispo en Jerusalén, había un obispo en Macedonia, había un obispo en Cartago, había un obispo en Roma. Pero cuando Constantino se convierte al cristianismo, él empieza a manipular al cristianismo. Y él dice: un momento, no, ustedes no saben cómo dirigir la iglesia, déjenme a mí que yo les voy a decir. Mira, esto se va a hacer así. Primero yo voy a dirigir el primer concilio, que se llamó el concilio de Nicea. Él lo dirigió. Y por un podrido, político, podrido. Bueno, si hay alguien aquí en la política, pues usted no es podrido, pero él sí. Sí, vamos, para que no se ofendan conmigo. Pero qué difícil es que un político no sea podrido. Qué difícil, ¿verdad? Para hacerle honor a la verdad y que no se vayan a... Terrible. Entonces, Constantino empezó a manejar, y él dijo que el obispo de Roma era el obispo más importante de todos. Y todos los obispos tenían que darle cuenta al de Roma. Claro, porque ¿a quién controlaba él? Al de Roma. Y lo llenó de favores y de dinero. De ahí el imperio romano empezó a pagarle a los obispos y a los líderes religiosos. Y hoy en día, en muchos países, el país es el que sostiene la iglesia de Roma, ¿sí o no? ¿De dónde viene eso? De Constantino. Eso viene de allá. Entonces él empezó a meter inyecciones de dinero. Y claro, pues dijeron: no, aquí lo que usted diga, jefe, tranquilo. ¿Cómo es que hay que orar? ¿A quién? ¿Ya? Empezaron a venderse las convicciones espirituales. Y la iglesia preciosa de Roma, era una iglesia preciosa. Pablo le escribió la carta a los romanos: preciosa iglesia. Empezó a corromperse, hasta que terminó adorando hasta estatuas, imágenes y todo eso. Los cristianos no hacían eso. Los cristianos no hacemos eso. Nosotros adoramos solamente a Dios. Así que cuando Constantino se mueve a Constantinopla, hay un conflicto ahí religioso. Miren lo que dicen los historiadores. Arrianismo es un antiguo error teológico surgido hacia 320. Su nombre se deriva de Arrio, presbítero muy popular en Alejandría y padre de la falsa doctrina. Dios no se había encarnado, Jesús no era eterno, ni era Dios por naturaleza. Existía solo una persona en la deidad, el Padre. El arrianismo fue condenado en el concilio de Nicea en el año 325. Claro, porque Constantino se dio cuenta de que si él permitía diferentes corrientes teológicas, que él iba a traer eso al imperio. División, claro, división. Y decía: no, ahora que yo lo tengo todo controlado. No. Y condenó el arianismo. Pero su propio hijo Constantino II se convirtió en ariano.
Constancio II, Ahí está. uno de los hijos de Constantino el Grande, emperador de Oriente en el 337, a la muerte de su padre, luego único emperador del 351 al 361, tras la desaparición de sus dos hermanos Constantino II y Constanza, que eran arrianos, trató de lograr la unidad religiosa del imperio en beneficio del arrianismo. ¿Se fijan, Fuente, hermanos? El Anticristo, Alfredo Félix Boucher. ¿Se fijan, hermanos, que las luchas ya eran qué? ¿De naturaleza qué? Religiosa. La pregunta es, ¿qué dice la historia de estas tres hordas bárbaras que se convirtieron en arianismo, en arianos también? Si el hijo de Constantino se convierte en arianismo, en ariano, que algunas hordas bárbaras que habían quebrantado el imperio romano y lo habían dividido, no se convirtieron en arianos. Claro que sí. Eliot dice, puedo citar tres de la lista que fueron desterrados del papado: los erulos de Odacer, los bárbaros y los ostrogodos. Los erulíes fueron derrotados en el 493, los bárbaros en el 534 y los ostrogodos expulsados de Italia en el 538 y desaparecieron en el 553. Todos estos eran arrianos. Fuente, Ralph Goodrow, Las grandes profecías de la Biblia. Ok, iglesia. ¿Cómo cayeron estos tres? Y fíjate que ahí lo dice los historiadores. Eliot dice que tres cayeron. Y nota que en qué año fue que cayó el imperio romano. 476. Y fíjate que estos empezaron a caer después del 476. Claro, porque ahí fue donde el obispo de Roma empezó a agarrar poder hasta que podía condenar países enteros, como llegó a condenar a Colombia, y ustedes lo van a ver mañana. Así que si usted se va a morir, ¿cuándo dijimos que se va a morir? Bueno, el domingo ya como a las 9 se puede ir descansando si quiere, porque ya habremos terminado aquí. Ok. ¿Cómo cayeron estos tres? Necesito que todo el mundo me mire para acá. Justiniano en aquella época era emperador en Roma. Todavía quedaban los vestigios, el imperio estaba luchando por mantener su poder imperial, aunque la historia declaraba la caída en el 476. Todavía los emperadores romanos hacían pecho por decir, nosotros gobernamos el mundo, pero ya el imperio estaba debilitado. Justiniano, emperador, alrededor del año 527 después de Cristo, se propuso acabar con todos los arianos que hubieran y traer de nuevo al imperio a los pies de la fe cristiana vaticana romana. Y eso lo dice la historia. Bueno, Justiniano el emperador, al suceder a su tío en el año del 527 a la edad de 40 años, heredó sus sentimientos religiosos. Se erigió como defensor de la ortodoxia ignorada por los reyes bárbaros de Occidente, que son casi todos arrianos. ¿Cuáles eran los Fuente, reyes bárbaros? Villarí, la invasione barbariche en Italia. ¿Quiénes eran los reyes bárbaros? Las tres hordas bárbaras que se habían erguido como ¿qué? Como arianas. Noten lo que sucedió. Los vándalos habían abandonado el catolicismo por el arrianismo cuando se establecieron en España, luego en África, pero Justiniano, el emperador, detuvo sus violencias heréticas, destruyendo su imperio en el año 534 después de Cristo. Hacia fines del 536, el emperador Justiniano envía al general Belisario desde Constantinopla, y este desembarca en Italia, apoderándose de Nápoles y luego entrando en Roma, aclamado por las poblaciones que detestaban a los ostrogodos por ser extranjeros y sobre todo por ser arrianos. Deja la fuente. Villarí, la invasione barbariche en Italia. Qué tremendo que la historia confirma esto. La historia confirma esto, que la cuestión religiosa adquirió una prepotencia y Justiniano mandó a Belisario, su mejor general, para que expulsara a los ostrogodos y fueron sacados de Italia. Justiniano, Belisario llegó a Nápoles en el 37 y en el 538, diga conmigo 538. Diga conmigo 538.
Van a entender ahora por qué les estoy haciendo repetir ese año. En el 538 fue expulsada de Italia la última horda bárbara ariana que había dominado sobre Italia, y entonces por fin quedó Italia libre. Ellos siguieron molestando, pero el golpe mortal fue en el 538, cuando los ostrogodos fueron expulsados de Italia. Desaparecieron más o menos para el 540 y algo, 50 y algo. Ok, note lo que dice el próximo exhibit. La cuestión religiosa, que asumía una importancia extraordinaria en Italia, fue una de las causas, y no de las menores, de la ruina del reino ostrogodo. Fuente: Villarila Invasione Barberice en Italia. Así que, una pregunta: ¿por qué desaparecieron las tres hordas bárbaras? ¿Por qué? ¿Por problemas qué? Porque claro, mientras estas hordas bárbaras eran arianas y le creaban conflicto al otro cuerno que estaba surgiendo, el cuerno no podía ¿qué? No podía. Porque él era un poder ¿qué? Religioso. Era un poder religioso, por lo tanto él tenía que eliminar todos los enemigos religiosos que hubieran para él poder surgir. Esa es la tercera característica que lo identifica. Primera, el tiempo. Segundo, la ubicación. Y tercera característica, ¿qué sucedió para que surgiera el cuerno? Tenían que eliminar ¿qué? A tres. Después que pasemos la cuarta, las demás las corremos rapiditos y se van a empezar a escuchar los asombros y los lamentos aquí en este momento. Sigamos con la cuarta característica. Características que lo identifican. Cuarta: tiempo en que reinaría este cuerno. Daniel 7:25. Y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Ok, les necesito que todos me miren para acá, porque ahora vamos a descifrar este periodo profético. Le serán entregados al cuerno. Él va a tener poder ¿por cuánto tiempo? Un tiempo, ¿qué más? Tiempos con S y la mitad de otro. Ok, ¿cómo descifrar los tiempos proféticos? ¿Cuál es la llave que abre ¿cuál es la llave que abre el descifrar los tiempos proféticos en la Biblia? Hay una llave. Cuando usted está hablando de tiempos proféticos en la Biblia, puede referirse a periodos cortos y puede referirse a periodos largos, muy largos. Veamos a ver cuál es la llave que usamos para descifrar este periodo, y si lo encontramos enmarcado en el periodo del surgimiento, el apogeo y la caída de la iglesia de Roma. Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Ok, los intérpretes de la Biblia han encontrado que este versículo y otro más que no lo voy a leer es la llave para descifrar los tiempos ¿qué? Proféticos. En la profecía, los días representan ¿qué? Años, claro. Los días representan años. Lo que hay que hacer es ver entonces cuántos días proféticos era tiempo, tiempos y medio de un tiempo, sacar el cálculo en años y ver si históricamente eso cabe dentro de la historia. Veamos esta fascinación de la interpretación profética. Tiempo, 360 días proféticos. Tiempos, 360 por 2, 720. Porque son tiempos. Dos, sigue. Medio tiempo, 180. Total, 1260 días o años proféticos. Ok, ahí está el periodo. ¿Cuánto tiempo? Porque la Biblia dice exactamente cuánto este periodo de tiempo, este poder, este cuerno, reinaría y gobernaría. Claro está, recuerden que yo expliqué que tiene que tener su qué. Su surgimiento, su qué. Su cúspide y luego la caída. Vamos a ver si la historia tiene este periodo dentro de lo que pasó con el poder vaticano papal a través de los años y las edades. Eliot dice: puedo citar 3 de la lista que fueron desterrados del papado: los erulos de Odacer, los bárbaros y los ostrogodos. Los erulíes fueron derrotados en el 493,
los bárbaros en el 534 y los ostrogodos expulsados de Italia en el 538 y desaparecieron en el 553. Todos estos eran arrianos. Fuente: Ralph Goodrow, Las grandes profecías de la Biblia. Una pregunta: ¿cuál es el último año que nos interesa? Porque ese fue el año que cayó el último ¿qué? El último de los tres. Lo que tenemos que buscar entonces en la historia, si hay otro evento histórico que encierre esos 1260 años exactamente. Napoleón Bonaparte, la Revolución Francesa. En el 1798, Napoleón Bonaparte mandó al general Berthier, su mejor general. Fue a Roma, tomó al Papa Pío VI, lo trajo a Francia y lo mató en el exilio. De ahí en adelante los historiadores dicen que el poder vaticano papal cesó, hasta que Benito Mussolini, en el Tratado de Letrán, le devuelve la ciudad y los poderes, estados papales al Vaticano en el año 1929 en el Tratado de Letrán. Vamos a ver si lo que yo acabo de decir es cierto. Veamos a ver si este periodo de 1200 años, ¿cuántos son los tiempos y medio de un tiempo? ¿Cuántos años son? 1260. Vamos a ver si este periodo aparece en los datos históricos. Comenzando con ¿qué año? 538, cuando fueron expulsados de Roma. ¿Quiénes? Los ostrogodos. El último de los tres cuernos ¿qué? Ariano, porque se oponían al poder papal y no estaban de acuerdo con el obispo de Roma. En julio de 1790, 30 obispos católicos aparecieron ante los dirigentes del gobierno revolucionario de Francia para protestar por la legislación que se proponía liberar al clero francés de la jurisdicción del Papa y hacerlos responsables directamente ante el gobierno. Preguntaron si los dirigentes de la revolución iban a dejar libres a todas las religiones, excepto aquella que fue una vez suprema, que fue mantenida por la piedad de nuestros padres y por todas las leyes del Estado, y ha sido por 1200 años la religión nacional. Fuente: A. Aulard, Cristianismo y Revolución Francesa. Qué tremendo. Así que el periodo, aunque no es exacto, aparece como implícito. Pero es que la iglesia no surgió en Francia. ¿Dónde surgió? En Italia, en Roma. Pero sí, efectivamente también llegó hasta Francia. Y ahora los dirigentes franceses fueron donde Napoleón y le dijeron: no. Nosotros venimos 1200 años apoyando este asunto. ¿Cómo tú vas ahora a quitarnos el poder que hemos tenido? Así que efectivamente la historia por lo menos menciona ciertas cosas, pero dejemos que la misma historia nos siga hablando. Pronto, la Revolución Francesa pasó por encima de los Alpes y Napoleón forzó al Papa a aceptar el Tratado de Tolentino en 1797. Pero en poco tiempo, el Directorio, que era más cruel que Napoleón, tomó a Roma e hizo prisionero al Papa, 1798. Su salud, la del Papa, fue cediendo en Valencia y como prisionero y exiliado, Pío VI murió el 22 de agosto de 1799. Fuente: Papas a través de las edades, de Joseph Brusher. Durante los siglos XVII al XIX, el papado fue progresivamente reducido a un estado de impotencia política. Su descenso se hizo manifiesto en 1773, cuando, capitulando a los Borbones, Clemente XVI reprimió a los jesuitas, el más fiel apoyo al papado. Algunos años después, a pesar del concordato de 1801, que restableció la Iglesia en Francia después de la Revolución, el encarcelamiento de Pío VII en manos de Napoleón parecía presagiar la muerte del oficio papal. Finalmente, durante el curso de la Revolución Francesa, la Iglesia Católica fue proscripta en Francia, la primera nación de Europa que había abrazado su causa, que por más de 12 siglos había defendido sus pretensiones y peleado sus batallas. En 1798, el gobierno francés ordenó al ejército que estaba en Italia bajo Berthier que tomara prisionero al Papa. Aunque el papado continuó, su poder había quitado y nunca más ha ejercido el mismo tipo de poder, ni en la medida
en que lo hiciera en tiempos anteriores. Fuente: Papas a través de las edades. Joseph Brusher. Así que, hermano, el periodo está ahí. 1260 años. Desde el 538 fueron expulsados los ostrogodos hasta la Revolución Francesa en el año 1798. ¿Cuánto es eso? 1200 ¿qué? 60 días. Ahora vamos a correr con las que quedan, que son fantásticas. La quinta característica, continúa. Características que lo identifican. Quinta, es una monarquía. Daniel 7:24. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Espérate. ¿Qué es un rey? ¿Qué es un rey? ¿Un poder qué? Monárquico. Claro, son monarquías. El papado es la más antigua monarquía absoluta sobreviviente del mundo. Para millones de personas, el Papa es el infalible intérprete de la revelación divina y el vicario de Cristo. Para otros, él es el cumplimiento de las profecías bíblicas acerca de la venida del anticristo. Fuente: Historia del catolicismo romano, Enciclopedia Británica. esa es la Enciclopedia Británica. Ahí no dice Sia ni Vincent Baleón, es la Enciclopedia Británica la que está diciendo eso. Yo lo que he hecho es recopilar todo esto y traérselo a ustedes porque son datos históricos. Es una monarquía, es la monarquía más antigua sobre el planeta Tierra. ¿Y cómo se mantenían los reyes? ¿Cómo se mantienen? Con poderes ¿qué? De sucesión. ¿Cómo se mantiene el papado? Con poder de sucesión apostólica, la misma cosa. Sucesión. Características que lo identifican. Sexta, su naturaleza. Daniel 7:24. Él será diferente de los anteriores. Uy, tremendo. Diga conmigo, será diferente. O sea, la Biblia dice que efectivamente iba a ser un poder como. Hay que mirarlo como diferente. ¿Por qué sería diferente? ¿Qué hace diferente a este cuerno de los demás? Porque es un poder ¿qué? Religioso. Es un poder político porque es un rey y es un cuerno. Todos los cuernos son reyes, pero tiene una apariencia de ser un ¿qué? Religioso. Por eso es que los países tienen concordato con Roma. ¿Con cuántas iglesias con cuántos países tú tienes concordato? Jaime. La historia dice: el surgimiento de la iglesia medieval, el cambio de la capital del imperio de Roma a Constantinopla en el año 330 después de Cristo, dejó a la iglesia del oeste prácticamente libre del poder imperial para desarrollar su propia organización. El obispo de Roma, en la silla de los Césares, era ahora el hombre más poderoso del oeste y fue pronto forzado a convertirse en la cabeza tanto espiritual como política. Fuente: el levantamiento de la iglesia medieval. Así que era un poder ¿cómo? Político y ¿qué más? Religioso. Era un poder político religioso. La misma Roma reconoce esto y ella misma declara. El cardenal Henry Edward Manning, acerca del catolicismo, dijo: un sistema tal que es tan diferente de todo lo que es humano, tiene connotaciones, señales, marcas de un carácter tan evidentemente sobrenatural que los hombres reconocen en él hoy, ya sea al Cristo, ya al anticristo. No hay medio entre estos dos extremos. No hay otra solución fuera de esta alternativa. O bien la Iglesia Católica es la obra maestra de Satanás, o bien es el reino de los hijos de Dios. Fuente: la majestuosa soberanía de Dios. ¿Qué revela la historia? Del seno de las ruinas del Imperio Romano surgió gradualmente un nuevo orden de naciones, cuyo punto central era la Santa Sede. Por lo tanto, resultó una formación política no solamente nueva, sino inevitablemente diferente de la anterior. Fuente: la Iglesia y las iglesias. Así que el cuerno era ¿qué cosa? Diferente. O sea, no era igual que los otros que se levantaron. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo
y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Poder religioso. Los césares poderosos cayeron: Augustolo, Domitiano, Adriano, Diocletiano, todos se fueron. Hasta los Constantinos y los Julianos habían muerto. La sede del poder fue transferida a Constantinopla. Los godos y los bárbaros derribaron al imperio occidental. La poderosa estructura política quedó hecha fragmentos desbaratados. El gobierno del imperio murió por mano de la espada gótica. Los césares dejaron de existir y Roma, en realidad, quedó desolada. Después se levantó poco a poco sobre las ruinas de la vieja Roma imperial otro poder y monarquía, una monarquía con aspiraciones aún más soberbias, proclamando el dominio sobre no solo los cuerpos de las personas, sino también la conciencia y el alma de los hombres. Un dominio que no se limitaba a los confines del imperio caído, sino que se extendía por el mundo entero. El papado se levantó cada vez más y más hasta que durante la Edad Media toda la cristiandad estaba sometida a sus caprichos. Fuente: Romanismo y la Reforma. Próxima característica. Características que lo identifican. Séptima: cambia los tiempos. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ok, detengámonos. ¿Qué poder tiene este cuerno? ¿De hacer qué cosa? ¿Cambiar qué cosa? ¿Y qué más? Vamos a explicar eso rápidamente, a ver si Roma ha hecho esto en la historia. Si tiene el poder de cambiar los tiempos y ha atentado contra cambiar la ley de Dios. Vamos a ver si la historia tiene estas características y lo podemos verificar en esta noche. Léeme Daniel capítulo 2 versículo 20, por favor. Y Daniel habló y dijo: Detente para que veamos lo que es los tiempos. Lee. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. ¿Cómo Dios muda los tiempos y las edades? ¿Cómo? Claro. O sea, Dios controla el tiempo cuando hace ¿qué? ¿Cambia qué cosa? Reyes y gobernantes. Él es el que lo hace. Pero este poder también lo ha hecho. Papa Adriano IV. En 1155, el Papa Adriano IV dio la corona de Irlanda al rey de Inglaterra. De esta forma, por su autoridad como vicario de Cristo, subyugó a Irlanda al régimen inglés y consignó al pueblo pacífico y cristiano de Irlanda a las crueldades implacables de Enrique II, rey de Inglaterra, basado en que esa era una porción del patrimonio de San Pedro y de la Santa Iglesia Romana. Fuente: Una mujer cabalga la bestia. Dave Hunt. ¿Ha hecho esto Roma históricamente? ¿Sí o no? Sí lo ha hecho. Pero esa era una característica. Tenía el poder de cambiar ¿qué? Porque dice cambia. No dice que va a tratar, sino que lo hace. ¿Cómo cambia los tiempos? ¿Moviendo qué? Reyes. En el estudio de mañana ustedes van a ver cómo fue que se entregó el África a Portugal y las Américas a España. Tienen que venir a ver esa cita histórica muy interesante. Porque si no estuviéramos hablando nosotros aquí portugués. Características que lo identifican. Octava: cambia la ley. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pregunta: ¿ha cambiado la ley la iglesia de Roma? La ley según el catecismo católico, los 10 mandamientos. Y tengo aquí la ley según la Biblia, Éxodo 20. Por ejemplo, en la ley de Dios, en el catecismo católico, los 10 mandamientos del catecismo no son iguales a los de la Biblia, son diferentes. Por ejemplo, en el catecismo dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso no es lo que dice en los 10 mandamientos de la tabla de la ley de Dios. Dice: no tendrás dioses delante de mí. En el catecismo dice: no jurar el nombre de Dios en qué, en vano. Eso dice el catecismo católico. La ley de Dios no dice eso. ¿Qué dice? No te harás imágenes,
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ellas ni las honrarás. No es que la adores, es que ni las honres. Es más, es que en la Biblia te prohíbe que te postres. Tú no ves que cuando tú te postras ante algo, tú reconoces que eso tiene poder sobre ti. No te postres. No es que no hagas las imágenes, es que tampoco te dobles frente a ellas. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. No te postres. No le darás honra ni culto, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Ha cambiado la ley Roma? Sí. Tercer mandamiento de la ley de Dios: no tomarás en vano el nombre de tu Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo al que tomare su nombre en vano. En los mandamientos del catolicismo es santificar las que. Y lo triste es que son las patronales, que de santas no tienen nada. Entonces pregunta, ¿este poder ha atentado contra la ley de Dios, sí o no? ¿Con qué autoridad cambiaron la ley? Claro, yo estoy usando esto como una señal para identificarlo. ¿Cómo qué? Yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Pero Dios nos da esto como una señal para poderlo identificar. ¿Con qué autoridad lo hace? El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es del hombre sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, con el más amplio poder de atar y soltar sus ovejas. Fuente: Papa II, Pronta Biblioteca. Ese es un libro italiano de la Iglesia de Roma, donde ellos explican por qué. ¿Por qué ustedes cambian? No, porque nosotros tenemos el poder. Nosotros podemos cambiar lo que sea, porque nuestro poder es ¿de quién? De Dios. Características que lo identifican. Novena: aflige a los santos. Es un poder inquisidor. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Espérate. O sea, este poder, ¿qué hace con los santos de Dios? Los persigue, los mata. Pregunta, ¿la historia revela esto? ¿Revela la historia que Roma ha sido un poder inquisidor? ¿Sí o no? La Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que ninguna otra institución que jamás haya existido en la humanidad. Es imposible formarse una idea completa de la multitud de sus víctimas. Fuente: Historia del levantamiento e influencia del espíritu del racionalismo en Europa. W. E. H. Lecky. Este libro no es religioso. Está hablando del problema de Europa. Y en el problema de Europa, Roma entra de una manera tremenda, porque es que ellos derramaron tanta sangre con el poder inquisidor que tenían. Por profesar una fe contraria a la Iglesia de Roma, la historia registra el martirio de más de 100 millones de personas. Fuente: Brit Bible Readings. Pregunta, ¿la Iglesia de Cristo, la verdadera, mata o es perseguida? Bueno, vamos a dejar que Jesús y la Biblia misma expliquen qué se supone que se haría con aquellos que son creyentes. Por favor, lee el versículo. Primera de Pedro 2, versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Así que una pregunta, ¿qué decía la Biblia que íbamos a hacer nosotros? ¿Qué? Perseguidos. La Iglesia de Cristo no debe matar gente, no debe perseguir. Al revés, la característica de que ella es la Iglesia de Cristo es porque ella va a ser ¿qué? Perseguida. Décima característica, y terminamos esta noche. Características que lo identifican. Décima: habla con mucha arrogancia. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Ok, ¿qué es hablar palabras contra el Altísimo? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Daniel 7:8.
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? ¿Con mucha qué? ¿Con mucha qué? Son otras características del cuerno. Nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Fuente: Encíclica Papal del 20 de junio de 1894, Papa León XIII. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, con plenitud de poder, a quien ha sido encomendado por el Dios omnipotente la dirección no sólo de lo terrenal, sino también del reino celestial. Fuente: Papa II, Pronta Biblioteca. Esto es lo que dice Roma, que Él tiene el poder de dirigir ¿qué cosa? El cielo y qué más. Por eso es que a Juana de Arco, ¿qué hicieron con Juana de Arco? La quemaron y luego la canonizaron. Claro, primero la quemaron y la enviaron al infierno, pero después la sacaron y la canonizaron. Porque si Él tiene el poder de dirigir lo celestial y lo terrenal, Él puede sacar a cualquiera de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Esa es la verdad. Ellos no dudan de eso. Ellos están convencidos que pueden hacer eso. Y lo dicen. El Papa está coronado con una triple corona, como Rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Por eso es que la corona del Papa tiene ¿cuántas pisas? ¿Cuántas coronas? Porque esa corona representa su poder. ¿Sobre dónde? El cielo, ¿qué más? La tierra, ¿y qué más? Y el infierno. Durante la coronación del Papa Inocente X, las siguientes palabras fueron dirigidas al Papa por un cardenal que se arrodilló ante él: Padre Santísimo y bendito, cabeza de la Iglesia, gobernante del mundo, a quien le han sido dadas las llaves del reino de los cielos, a quien los ángeles temen y todo el mundo adora. Te veneramos con especialidad, te glorificamos y te adoramos. Qué diferente es eso a lo que dice la Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis 5, 11, 12 y 13. Dice así, y terminamos esta noche. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Se oye un canto en las naciones de la tierra. Exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Se oye un canto. Se oye un canto en las naciones de la tierra. Exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder.
eso decimos aquí. Toda gloria y majestad, Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, todo imperio y potestad, desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad. Jesucristo el Salvador, y solamente a Él se oye un canto en las naciones de la tierra. Exaltado esté el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos. Su reino se establece con poder. Toda gloria y majestad, toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, todo imperio y potestad, a nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador. Toda gloria y majestad, toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, a nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador.